Dime. Mis seguidores de Instagram quieren una foto contigo en el redil. Ya, vamos. Ponte. Pero ponte bonito, pues, para que nos dé bien el sol. Pero si el sol no se mueve. Tienes razón. Claro. A menos que le pidas a Josué que detenga el sol otra vez. ¿Como la historia bíblica? Sí. Claro, pero hay que pedirle que lo detenga ahí solo hasta que terminemos la grabación. Ya, vamos. Hola amigos, bienvenidos a la octava lección de este cuarto trimestre, Vania. Ya estamos a nada de terminar el año. Monty, estoy muy emocionada porque se viene la Navidad. Jingle bell, jingle bell. Pero no vamos a hablar de la Navidad hoy día. Vamos a hablar de Josué. Vamos a hablar un episodio más de la vida de Josué y un evento histórico y cósmico que marcó la historia del pueblo de Israel. Mati, pero hay que decirle a los amigos dónde se encuentra. Ay, verdad, no me has hecho acordar. Esta lección se encuentra en los capítulos 10 y 11 del libro de Josué. Así que si tienes ahí tu Biblia, vas ahí leyendo y subrayando las partes más importantes también. Sí, Mati, porque esta es una batalla cósmica. Ahí se para el sol, se para la luna y cae granizo del cielo. También hay misericordia, hay creacionismo, ya les iremos comentando. Así es, Mati. ¿Qué te parece si vamos empezando? Porque nosotros no nos detenemos. Sí, muy bien amigos, y aquí ya tenemos la pregunta central de nuestra lección, que es la siguiente. ¿Qué batalla estás enfrentando tú y necesitas que Dios detenga el sol por ti? Mati, yo creo que necesiten todo el tiempo que se detenga el sol para que me alcance a hacer todas las actividades que tengo que hacer. Yo necesito tener más tiempo porque necesito hacer tareas, un montón de tareas. Mati, pero dejando eso de lado, ¿cuál era el contexto? ¿Qué había pasado antes de que lleguemos a este momento donde se paró el sol? Mira, el pueblo de Israel ya había conquistado de manera exitosa Jericó y Ahí, pero había todavía unos reinos que eran sus enemigos y que estaban yendo contra ellos una vez más. Mati, recordemos también que había habido una alianza de Israel con los gabaonitas. Y en esa alianza, aparecen los 5 reyes unificados para pelear contra Gabaón. Porque quien tenía Gabaón tenía el control de todo Canaán. Pero ahí también Josué utilizó su crítica y su matemática para permitir que el sol se detenga y que los reyes no avanzaran hacia ellos también. Mati, ¿pero qué te parece? Vamos empezando con nuestro primer punto, que es misericordia en el juicio. Y hablando de misericordia, Vania, durante todo ese tiempo habían reyes y reinos que estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y eso incluye también a Israel y a Gabaón. Y ahí aparece Dios con su misericordia y su amor infinito, que también les permitió a ellos arrepentirse. Y gracias a eso también siguieron por los buenos caminos de Dios. La misericordia de Dios, como tú dices, trasciende su justicia. Porque recordemos que habían 7 reinos que estaban destinados a la destrucción total. Y dentro de ellos estaban incluidos los heveos, que también estaban ahí los gabonitas. Entonces, Dios tuvo misericordia por esos pueblos, incluyendo los gabonitas, como ya mencionamos, y se tuvieron misericordia de Dios y fueron salvos y pasaron a ser cuidadores en el templo. Y también en la Biblia y en la lección también nos rescata, que ahí pone de ejemplo a Nínive. ¿Te acuerdas de Nínive? Claro. Un pueblo que tenía costumbres horribles, pero que al final no fueron destruidos porque al final también se repitieron. También es un ejemplo muy importante que nosotros como jóvenes debemos de tenerlo en cuenta. Mati, y me encanta esto de la misericordia porque nos hace recordar que aún siendo jóvenes nosotros podemos cometer muchos errores, podemos equivocarnos todo, muchas veces. Sin embargo, Dios siempre tiene misericordia y esa misericordia siempre va a ser bienvenida y nos va a perdonar y recibir de nuevo en sus brazos. Estoy de acuerdo contigo, Vania. Pero vamos a ir pasando ya a nuestro segundo punto, que aquí ya vamos a ver el evento histórico y cósmico que marcó toda la historia de Israel, que es el Señor luchó por Israel. Sí, Mati, aquí es donde con tanta fe, tanta valentía, Josué le pide al Señor, y con humildad también: Señor, por favor, detén el sol en Gabaón para que podamos terminar esta batalla y salir victoriosos. Y también ahí, como lo dije en el primer punto, Josué utilizó su crítica y su matemática también, porque Josué ahí calculó el tiempo en el cual los reyes ya estaban viniendo, porque hasta ese entonces ya estaba oscureciendo. ¿Y qué pasaba? Que si los reyes avanzaban, todos iba a tornar un desastre y al final los reyes enemigos iban a estar venciendo una vez más. Mati, recordemos que el pueblo de Israel había caminado toda la noche para Gilgal. Esto quiere decir que no solamente fue Dios quien actuó, que también tuvo una gran participación, sino que la fe y la acción que tuvieron los israelitas fue lo que permitió que el pueblo terminara venciendo. Y eso también nos enseña, Vania, que Dios también necesita
ese accionar de nosotros para que Él pueda cumplir su propósito. Dios no va a hacer magia, Dios no va a hacer todo, sino que también necesita de nosotros para cumplir también su voluntad. Mati, eso pasa también hoy día, ¿verdad? Cuando queremos compartirle el evangelio a las demás personas, no se necesita solamente pedirle a Dios, por favor, Señor, ayúdame a conducir a personas que quieran escuchar el mensaje, sino que nosotros también seamos los que llevemos el mensaje y prediquemos la palabra. Seamos agentes de esperanza y compartiendo estudios bíblicos y haciendo muchas acciones misioneras también. Mati, el tercer punto me hace acordar a un juego. ¿Ya? Me hace acordar el ajedrez, Mati. ¿Has jugado ajedrez? Sí, pero siempre pierdo. Mati, pero eso debe ser porque nunca utilizas los caballos. ¿Y qué tiene que ver los caballos acá? Nuestro tercer punto es la fuerza de los caballos, Mati. Ah, verdad. Y eso me hace recordar que todos los reyes, excepto Israel, utilizaban caballos. Y eso representaba fuerza, valentía y el poder que tenían ellos para conquistar las demás ciudades. Claro, Mati, yo creo que en la actualidad sería como que un pueblo tuviera ametralladoras y otro pueblo, bueno, tuviera espaditas. Pistolitas también. Y fe. Mucha fe. Mucha fe. Y bueno, Mati, en la lección nos comenta que los caballos que habían rescatado de batallas anteriores tenían que cortarle el tendón de las patas traseras y quemar los carros, lo que significaba que no iban a ser necesarios, no iban a poder utilizarlos para la guerra. Y ahí, como tú lo decías, Vania, entró la fe y la acción también del pueblo de Israel para conquistar a esos demás reinos. Porque ya hemos visto que los caballos eran sinónimo de fuerza, pero la fuerza en ese momento que estaba con Israel era la fuerza de Dios. La dependencia de Dios también, que es lo más importante, y yo creo que como jóvenes también debemos de depender de Él. Vamos entonces, Vania, a nuestro cuarto punto, que tiene que ver algo muy bonito, que son los días de la creación. ¿Tú sabes los días de la creación? Sí, Mati. ¿Y sabes qué? Mi día favorito es el cuarto. Ya sé, porque te veo ahí tomando fotos a la luna todas las noches al salir de clases. Mati, pero yo no solamente le tomo fotos a la luna, he visto el sol en el telescopio, he visto planetas y he visto muchas estrellas y les he tomado foto. ¿Tú te imaginas a Dios, por ejemplo? Vemos ahí en los días de la creación que Dios dijo una sola palabra y que se haga todo. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Y eso nos enseña que Dios tiene el control de la naturaleza. Incluso hay versículos en la Biblia que lo respaldan. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ahí detalla que Dios es el creador de todo y también es nuestro creador. Mati, ¿y sabes qué? Hay mucha gente que no cree esto. Hay mucha gente que no concuerda con esto y busca en el naturalismo una respuesta para los milagros que acontecen. Cuando son milagros, no hay manera de comprobar que sucedieron porque Dios lo permitió. Uh-huh. Y también hay muchas personas que a veces no concuerdan con nosotros en ese tema, pero ahí nosotros tenemos la fuente principal, que es la Biblia, y nosotros también lo podemos mostrar y decir que con base bíblica Dios ha creado todo lo que nosotros vemos ahorita. Sí, Mati. ¿Y sabes qué? Esto del sol y la luna, lo he leído en el comentario bíblico y dice que los reyes los dioses de los reinos unificados que estaban en contra de Israel y por tanto de Gabaón, eran Baal y Astoret, el dios del sol y el dios de la luna, y la diosa de la luna. Y bueno, eso significa que Dios era más poderoso. O sea, les dijo, ¿sabes qué? Deténganse ahí a los dioses de los otros reinos, imagínate. Dios le dio un palmazo, les dio un palmazo a los dos, y yo imagino allá a Josué y también al pueblo de Israel totalmente sorprendidos, porque esto fue un hecho sobrenatural, e incluso nosotros no lo vemos, pero está en esa puesta en escena, como nosotros le llamamos. Yo creo que ha sido algo maravilloso también. Mati, y algo que hice en la lección, y que, bueno, es científico, eso sí, es que el que se detuvo no fue el sol, sino fue la tierra. Y muchos de los los que defienden la teoría del naturalismo dicen que eso es imposible, que ¿cómo se va a detener la tierra? Eso puede causar muchas catástrofes, pero vemos que no fue así. Uh-huh. Ahí vemos también la dependencia de Josué y también la confianza en Dios que tuvo tanto él y también el pueblo de Israel. Sí, Mati, y me hace acordar que yo también tengo que renovarme día a día, renovar esa confianza que debo tener en Dios día a día como criatura, como ser creado, y aprender a depender más de Dios. Así es, Vania. Y también esa renovación que Dios nos hace es todos los días. No solo renovarnos para nosotros mismos, sino también renovarnos cada día para cumplir también su misión y su propósito. Mati, ¿qué te parece si ya vamos hablando del capítulo?
Vamos a nuestro segmento favorito, ¿no? Mi segmento favorito. Y el mío también. Ya, bueno. Entonces, vamos al Splash. Amigos, en conclusión, este milagro no solamente fue para asombrar al pueblo que estaba en contra de los israelitas, sino que fue para que aprendamos una lección, que Dios siempre está al control de todo. Estoy de acuerdo contigo, Vania. Y también vamos a hacerles recordar a nuestros amigos la pregunta que planteamos al inicio, que fue la siguiente. ¿Qué batalla estás enfrentando tú y necesitas que Dios detenga el sol por ti? Vamos ahí escribiendo la respuesta y también los emojis del sol y de la luna, porque eso también concuerda con nuestra religión. Claro que sí, Mati. Y hay que pedirle a nuestros amigos también que se suscriban, activen la campanita y le den like al video. Y no se olviden también que todos los jueves a las 8 de la noche se estrenarán las nuevas lecciones también. Mati, ya estamos terminando la lección, pero no me quiero ir. Yo tampoco. Pero ustedes tienen que venir, la próxima semana tienen que estar conectados. Así que amigos, no se olviden que ustedes también Pueden ser parte del del redil. redil. Nos vemos. vemos. Chao, Mati. Nos vemos. Que no se pare el sol. No. De todas las fotos que me tomó Vania, ninguna salgo bien. Borrar, 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 borrar.